Hola a todos. Bueno, pues mi nombre es Jesús Domínguez. Soy profesor en la Universidad Camilo José Cela, dentro de la Facultad de Educación. Y bueno, estoy aquí para presentarles la siguiente ponencia titulada Perfil docente en la era digital, que define a un buen o un mal profesor. Entonces, bueno, para comenzar a ponernos en situación, generalmente cuando iniciamos el curso con los nuevos alumnos, generalmente siempre les solemos hacer dos preguntas. La primera es ¿por qué quieren convertirse en docentes? O sea, ¿qué les impulsa a ser docentes? Y la siguiente es ¿cuáles consideran que son los rasgos que caracterizan a un buen profesor, a un buen docente? Entonces, esta ponencia está versada o se versa sobre todo, como hacíamos referencia al título de la misma, en este último punto, ¿no? En esta última pregunta. ¿Cuáles son las características que definen ser un profesor? Entonces, para seguir metiéndonos en situación, conviene definir el concepto, ¿no? El concepto de lo que es docente. Si nosotros nos vamos a la RAE, nos encontramos con dos acepciones, la de docente y su sinónimo, la de profesor. Docente, la verdad es que es una definición bastante escueta, sino que es la persona que enseña, ¿no? O que pertenece a la enseñanza. Y su sinónimo profesor hace referencia a una persona que ejerce enseñanza, que enseña una ciencia o un arte. Como vemos, son bastante escuetas y están muy determinadas y muy definidas en lo que es enseñanza. Si vamos más allá y nos vamos hacia literatura especializada sobre educación, vemos cómo Zabalza, en el año 2012, define a los docentes como unos trabajadores que van a desempeñar unas tareas específicas. Y esto es importante, tareas específicas, porque efectivamente hay una parte que, como decía la RAE, pertenece más al ámbito de la enseñanza, pero también hay otra serie de tareas que tenemos que hacer cuando nos dedicamos a esta actividad laboral. Si vosotros sois profesores, si vosotros sois docentes, obviamente sabéis a cuáles me refiero. También una parte burocrática, ¿no? Más trabajo de oficina que se suele decir. De manera que esta definición ya es bastante adecuada porque por una parte nos determina, como decía la Real Academia de la Lengua, unas tareas que tienen que ver con lo que es nuestro trabajo enseñanza, pero también nos determina otras más burocráticas. Y esto es importante porque posiblemente esas otras tareas necesiten de otras características que nosotros tenemos que tener para llevar a cabo esta actividad. Y ya centrándonos en lo que son las características de los profesores, o cuáles serían las características que tienen que tener los profesores, bueno, pues vamos a realizar un pequeño guiño al cine, ¿no? Entonces, ¿cómo tendrían que ser los profesores? Un profesor debe ser a lo mejor una persona muy creativa, como lo era Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos. O por el contrario, a lo mejor tiene que ser una persona muy empática, como era Sean Connery en Finding Forrester, muy cercana, ayudando siempre en todo lo que podía a su alumno. O por el contrario, a lo mejor debe ser una persona que sea un líder, que sea muy autoritario, ¿no? Que todo lo que diga tenga que ser dicho, que todo lo que establezca tenga que ser llevado a cabo, como era Schwarzenegger en Poli de Guardería. O por el contrario, debe ser una persona que tenga que tener una gran cantidad de conocimiento, como era nuestro querido Yoda en Star Wars. Pero bueno, aparte de todos estos clichés cinematográficos, la literatura especializada, la literatura de investigación sobre educación, sí que nos da bueno, pues una serie de rasgos o atisba una serie de rasgos que tienen que tener los docentes. Y además existen vasos comunicantes entre estas investigaciones. Por ejemplo, las investigaciones de Solkit y colaboradores y Jekyll y colaboradores encuentran con que un docente, un profesor, debe tener unas determinadas habilidades de comunicación, como podemos atender aquí, amén de tener una serie de herramientas para poder llevar a cabo su trabajo, pues conocer ejercicios, conocer los tempos, o sea, toda esa parte que tiene que ver más con la didáctica, amén de elementos que tengan que incurrir también en la pedagogía, de cómo enfocar ciertas maneras de tratar a los alumnos, así como poder establecer lo que hablan aquí, approach to teaching, saber establecer los objetivos en función del nivel de los alumnos que tengamos en ese momento.
Además, la literatura nacional también nos habla, como Manu y Goyarrola en el año 2012, aporta una serie de nuevos ítems. Por ejemplo, como decíamos, autoridad, ser un referente en cuanto al liderazgo, coincide también en tener unas habilidades didácticas, obviamente, pero aparte de eso también da un ítem sobre personalidad, ¿no? Que es, bueno, pues que sea una persona dedicada y que sea una persona honrada, ¿no? Que sea, que tenga un compromiso con lo que es su profesión y que tenga un compromiso con lo que es los alumnos. Entonces, ya de alguna manera, pues va estableciendo el perfil de competencias que tiene que tener nuestro docente ideal. En cuanto a la metodología, ¿qué muestra utilizamos nosotros para llevar a cabo esta investigación? Bueno, pues y utilizamos a 25 profesores de secundaria, los cuales tenían más de 10 años dentro de su actividad laboral y que pertenecían a distintas comunidades autónomas, concretamente de Castilla-La Mancha, de Madrid y de Andalucía. El instrumento que nosotros utilizamos fue un cuestionario de pregunta abierta, realizado por Zabalza en el año 2012, en el que nosotros, bueno, pues lo que les pedimos es que evocaran el recuerdo de un buen y un mal docente y que nos describieran o nos definieran a estos dos docentes, a estos dos alumnos, en cuanto a sus características, o sea, qué les evocaba, ¿no? En un par de caracteres. Cabe decir que Zabalza en el año 2012 utilizó una muestra de alumnos del máster de formación del profesorado, ¿vale? O sea, es decir, él utilizó futuros profesores para establecer qué características debía tener un docente. Nosotros hemos ido un paso más adelante, hemos utilizado ya profesores consolidados con más de 10 años de experiencia para determinar qué entienden ellos o qué características entienden ellos que debe tener un docente. Y esto es importante recalcarlo. En cuanto a la recogida de datos, bueno, pues cuando empezamos a recoger todas las respuestas que nos habían dado los alumnos, lo que hicimos fue codificarlos en tres categorías, porque vimos que casi todos se referían a estos tres aspectos. Algunos hacían referencia a, bueno, pues a la alegría, a la empatía, o a la apatía o a la poca conexión que tenían con los alumnos, lo cual tenía que ver bastante con una categoría de personalidad. Otros hacían mucha referencia a las herramientas que tenían los profesores, al tempo de las clases, cómo desarrollaban los conocimientos. Entonces, eso tendría que ver mucho con la parte didáctica. Y otros también hacían referencia, pues, al conocimiento o la sapiencia que tenían del área que estaban impartiendo. Entonces, nosotros establecimos que estas tres categorías podían recoger todos los rasgos que podía recalcar o que se pueden recalcar en un docente. Una vez codificadas y una vez recogido todos los datos, se les otorgó un valor y llevamos a cabo un estudio descriptivo, pues, para identificar los aspectos más significativos y más relevantes que teníamos de un docente, utilizando el Jamovi, que es bueno, pues una herramienta que hay online para llevar a cabo para llevar a cabo estadística. Bien. En cuanto a los resultados, bueno, pues vimos cómo la personalidad y la didáctica fueron los rasgos que fueron más valorados para un buen docente, adquiriendo los mayores valores, los mayores números. La personalidad fue el aspecto que más se identificó con un mal docente. La verdad es que con bastante diferencia con respecto a las otras categorías. Y cabe decir que para determinar si estos datos venían de una muestra normalizada o del azar, llevamos a cabo un test de Shapiro-Wilk. La significancia fue menor que 0,05, de manera que se puede entender que no viene de una distribución normal, lo cual nos indica que se tendría que utilizar mucha más muestra. Aparte de eso, nosotros llevamos a cabo también una comparación entre las distintas categorías, entre el buen y el mal docente. Al ser una distribución no normal, lo que llevamos a cabo fue una aplicación de pruebas no paramétricas y llevamos a cabo una comparación de medias de test de Wilkinson, no alcanzando ninguna diferencia significativa entre ambas categorías. Sí que volvimos a pasar en la comparación de medias un test de Shapiro-Wilk para determinar si había una normalidad en estos datos, y efectivamente sí que encontramos significancia dentro de la categoría de la personalidad.
De manera que existe, bueno, pues una significancia en cuanto a la personalidad entre un mal y un buen docente. En cuanto a la discusión de estos resultados que obtuvimos, obviamente a la vista de la estadística tenemos que necesitar o debemos de demandar más muestras. Pero esto no implica, a pesar de que no hayan sido resultados significativos, sí se alcanza una evidencia empírica en cuanto a la categorización de un buen y un mal docente. De manera que un profesor, un docente, considera que los rasgos más significativos o más valorados para un buen profesor, según los datos que nosotros tenemos, es la personalidad y la didáctica. Es decir, que sea una persona cercana, que sea una persona alegre, que tenga buen carácter, que tenga cercanía, que tenga paciencia, ¿vale? Y sobre todo también que tenga unos recursos, unas herramientas para llevar a cabo su trabajo adecuadas. Y eso es una de las cosas que también se valora. La dinámica de clases, el conocimiento, el bagaje de ejercicios que tenga, el ritmo de las sesiones, la organización, a qué recursos podamos hacer referencia. Siguiendo con la discusión en cuanto a un mal docente, los profesores, el aspecto que más destaca en los malos profesores es la personalidad, es decir, tener mal humor, tener contestaciones, ser una persona que no conecte nada con los propios alumnos, de manera que puedes tener una gran cantidad de conocimientos y puedes tener muchos recursos que si no tienes una personalidad adecuada para poder acercarte a los discentes, no vas a destacar, no vas a triunfar. Y todos estos resultados van en consonancia, por ejemplo, con lo que encontró Zabalza. Zabalza en sus alumnos, o sea, en los futuros profesores, ellos determinaron cuando llevaron a cabo esta encuesta, destacaron los mismos aspectos, tanto los personales como los didácticos, dentro de lo que es una buena praxis. En cuanto a la mala praxis, los futuros profesores destacaban también la personalidad. O sea que estos datos que nosotros hemos conseguido también de alguna manera se asocian y van en consonancia con otras investigaciones y otros estudios que se han llevado a cabo. Cabe destacar también que nosotros habíamos establecido que en la comparación de la comparación de medias de la categoría de personalidad entre un buen y un mal docente, que sí que había, se venía o provenía de unos resultados que sí que eran normalizados, no venían del azar, como podíamos haber comprobado. Va en consonancia, tiene mucha comunicación con lo que determina Novoa en el año 2012 en su investigación, en donde él habla o hace referencia al compromiso. Y es que el compromiso es un aspecto de la personalidad que destaca mucho también en el docente. El compromiso personal, el compromiso con los alumnos, el compromiso con los propios estudiantes del centro, pues para llevar a cabo una buena praxis de su actividad laboral. Y esto es importante y, como veis, tiene mucha consonancia entre unos y otros. En conclusión y en definitiva, bueno, pues podemos decir que este estudio aporta una evidencia empírica sobre la percepción del docente en torno a los factores que definen la buena y la mala praxis educativa, destacando la personalidad como eje transversal en la valoración profesional y que contribuye al cuerpo teórico existente al reafirmar que la calidad del ejercicio no solo reside en el saber, sino que también reside bastante en el ser y en el hacer. Bueno, pues hasta aquí la ponencia. Espero que haya sido de su interés y la verdad es que estaría encantado de responder a todas las preguntas que tengáis. Gracias por haber participado, por haber atendido a la cosa y quedo a sus respuestas. Muchas gracias.